Bueno, ahora vamos a ver otro caso clínico bastante bueno, que básicamente la importancia de este es diferenciar ciertos síndromes epilépticos. Hay que tomar en cuenta mucho la incidencia para cada uno de ellos para nosotros tener la idea de sobre qué caso clínico o sobre qué síndrome clínico epiléptico vamos a estar hablando. Hablamos de un paciente de 3 meses de edad, producto de la gesta 2, recién nacido de término, se obtiene por autopsia, doble circular al cuello, un Apgar 79, un peso de 3.200 gramos, neurodesarrollo anormal y inicia con crisis convulsivas al despertar, caracterizadas por grito previo y contracción breve del cuello, tronco y los músculos del brazo, seguidas por una fase de contracción muscular sostenida de alrededor de 2 a 10 segundos de duración, con relajación posterior y repetición de la convulsión. Al día, 10 eventos de las mismas características, o sea, 10 crisis convulsivas, 10 convulsiones. El electroencefalograma se caracteriza por ondas lentas de alto voltaje y puntas y polipuntas acompañadas de desorganización de fondo, con patrones de supresión de descargas durante el sueño. Bueno, nosotros, para por ejemplo tener una idea de sobre qué caso clínico estamos hablando, hay que tomar en cuenta los grupos de edad, hay que tomar en cuenta qué convulsiones son más frecuentes en ciertos grupos de edad. Bueno, en este caso clínico estamos hablando de un síndrome epiléptico asociado al síndrome de West. ¿Por qué? Tiene una tríada característica. Es importante saber que son espasmos masivos, retraso psicomotor y electroencefalograma con hipsarritmia. Nosotros, por ejemplo, en este paciente encontramos que tiene espasmos masivos, es decir, por lo regular tiene alrededor de 10 eventos de mismas características, seguido, o sea, grita, después empieza su crisis convulsiva, luego la contracción del cuello, tronco y músculos, y se sigue por la fase de contracción muscular sostenida, y se vuelve a repetir la convulsión. Hay retraso psicomotor porque en este caso clínico nos menciona que hay un neurodesarrollo normal y electroencefalograma muestra una hipsarritmia, es decir, nos habla de que son ondas lentas de alto voltaje, puntas y polipuntas acompañadas de desorganización de fondo. Para esto también es importante reconocer al menos los síndromes epilépticos que con mayor frecuencia podemos encontrar. Obviamente se trata de un síndrome de huesos, que son espasmos infantiles. Se caracterizan por una contracción breve del cuello, el tronco y los músculos del brazo, seguida de una fase de contracción muscular sostenida de 2 a 10 segundos. Y la segunda es que son manifestaciones clínicas de la tríada de retraso psicomotor, espasmos masivos y electroencefalograma son definitivas, o sea, la hipsarritmia, las puntas y las polipuntas. Entonces, recordar lo más característico del síndrome de West: retraso psicomotor, espasmos masivos y el electroencefalograma con hipsarritmia, o sea, puntas y polipuntas. Y aquí, en este cuadrito, podemos resumir principalmente los síndromes epilépticos más asociados, en este caso, en la infancia, ¿no? Tenemos que primero el síndrome de Ohtara. Este tiene un patrón convulsivo, principalmente mioclónico. Eso es lo más importante, que es mioclónico. Puede ser también tónico-clónico, atónico, de ausencias o crisis parciales, pero estas convulsiones pueden aparecer en brotes o en forma aislada, con patrones cambiantes, y suele predominar la variedad extensora o con espasmos tónicos. Es mioclónico y sobre todo aparece en brotes y aparece de una forma aislada. A diferencia del otro síndrome, que es el síndrome de Lennox-Gastaut, es una combinación de múltiples tipos de crisis epilépticas, generalmente refractarias a la medicación. Hay retraso mental, hay alteraciones de la conducta en un 3 a un 10%, y básicamente el pico de incidencia es entre los 3 y los 5 años. O sea, no tiene mucho que ver con el síndrome de West, porque el síndrome de West nos habla
que el pico de incidencia es de 4 a 7 meses. Comienza casi exclusivamente en el primer año de vida, pero tiene una mayor incidencia presentarlo de 4 a 7 meses. El paciente nos habla que tiene 3 meses de edad, entonces se encuentra dentro del margen del primer año para poder tener un síndrome de West. Importante, y aquí lo puse en rojo sobre la tríada: espasmos infantiles, regresión psicomotriz y la hipsarritmia encontrada en el electroencefalograma. Y por otro lado, el síndrome de 2 es una epilepsia con crisis mioclónica, atónica, antes denominada astáticas, y las crisis son de múltiples tipos, o sea, mioclónicas, astáticas y de ausencia, y básicamente la edad en las cuales se presenta son entre los 16 a los 60 meses, con un pico de incidencia a los 3 años. Es decir, primero suceden estas con mayor frecuencia. Primer año, entre el segundo hasta los 3 años, el síndrome de 2, y el tercero, el síndrome de Lennox-Gastaut, por orden de edad. Así nosotros nos podemos aprender. Pero lo más importante es reconocer las tríadas y las incidencias y los grupos de edad en los que se presentan.